Antonio Lastra, que es el gran promotor de estos seminarios de historia de las ideas políticas, en su segunda edición también, al igual que la primera. El doctor don Antonio Lastra es profesor doctor en filosofía, profesor de filosofía en la enseñanza secundaria e investigador externo del Instituto Franklin de Investigación en Pensamiento Norteamericano de la Universidad de Alcalá. Preside la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Culturales Avanzados. Sus campos de trabajo preferentes son la ecología de la cultura, la traducción como lengua franca, la escritura constitucional americana, el problema teológico político, la literatura inglesa y los estudios sobre cine. Su último libro es Aprender leyendo, aunque me imagino que el último libro sería penúltimo porque ya están saliendo pues nuevas publicaciones de este prolífico escritor, profesor doctor don Antonio Lastra. Nos va a hablar hoy del último Shakespeare, Enrique VIII y Tomás Moro. Adelante, Antonio. Pues muchas gracias, Ginés. Continuamos, el seminario ya está en marcha desde hace... Bien, vamos a hacer este seminario mientras en Inglaterra están votando esta tarde, ¿de acuerdo? No sabemos el resultado. Si la conferencia, por una casualidad histórica, fuera mañana, seguramente diría cosas distintas a las que voy a decir ahora, pero no sé lo que va a pasar esta tarde en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Pero sí que puedo decir que uno de los protagonistas de esta tarde es Boris Johnson, con el discurso que pronunció en 2018, hace ahora un año, en el Congreso del Partido Conservador, del Partido Tory, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque una de las cosas, lo leeremos aquí, el texto os lo he puesto en el guión, creo que todos lo tenéis de una manera o de otra, os ha llegado a todos. El discurso de Boris Johnson era una repetición del discurso de Enrique VIII en Shakespeare. Solo que allí donde la intención de Shakespeare no era la de convencer a los conservadores en una dirección, Johnson aprovecha exactamente el mismo discurso con la misma apelación a un precepto legal. Si ya hemos hablado del posse comitatus, aquí el caso es el acta de praemunire, que es una ley del siglo XV en Inglaterra, por la cual se establecía que no podía haber jurisdicción por encima de las leyes de Inglaterra. En aquel momento la intención de la corona inglesa era que el papado no interviniera en el terreno inglés, en el suelo inglés, pero naturalmente Johnson no está ahora preocupado por la intervención del papado en suelo inglés, entre otras cosas porque Enrique VIII cancela la influencia de la Iglesia Católica en Inglaterra al hacerse el mismo jefe de la Iglesia anglicana, sino que donde todo lo que la legislación del siglo XV decía papado, Boris Johnson simplemente lo ha sustituido por Bruselas. Pero exactamente es la misma disposición y ahora veremos hasta qué punto eso es una estrategia política que viene de antiguo y de la que Johnson no es más que el último portavoz. Bien, ¿por qué traer a Shakespeare a un seminario de ideas políticas? Puesto que lo que sabemos de Shakespeare es bien poco, y eso poco que sabemos desde un punto de vista personal no nos dice gran cosa ni sobre su obra ni sobre lo que realmente pensaba. Shakespeare coincide con Platón en que ha escrito de tal manera que decir Shakespeare dijo es una de las frases más imposibles de nuestro vocabulario. No sabemos lo que Shakespeare dijo, como no sabremos nunca lo que Platón dijo. Podemos decir que en este diálogo de Platón, este personaje de Platón dice esto. Que eso sea lo que Platón pensaba es una aventura intelectual a la que, como sabéis, nos entregamos cada cierto número de sábados tratando de entender los diálogos platónicos, pero en realidad es muy difícil saber lo que Platón dijo. En el caso de Shakespeare es todavía más difícil si cabe la cosa, porque no sabemos si Shakespeare pensaba lo que pensaba Hamlet, lo que pensaba Macbeth, hemos de entender que no. Aunque algunos de los versos más hermosos de la obra de Shakespeare están en boca de Macbeth. No sabemos si pensaba por boca de Kent, por boca de Edgar, por boca de Leontes, por boca de Cimbelino, por boca de Próspero. No lo sabemos. No me ha dado tiempo a verla, lo que he visto no me ha gustado mucho, pero sin apenas propaganda, Kenneth Branagh ha rodado una última película sobre Shakespeare, quizá alguien en la sala ya la haya visto, con el título de la última obra de Shakespeare, que tenemos aquí, All is True. No es una representación de la obra de Shakespeare, sino de la vejez de Shakespeare. Lo que he visto a mí no me ha gustado mucho, creo que no es un cine que me apetezca demasiado ver, pero ya tenemos otro seminario de cine. Lo digo porque, como veis, esta preocupación
continua sobre quién fue Shakespeare y qué dijo Shakespeare no nos va a abandonar nunca, pero es una preocupación seguramente inútil y que no podrá llevarnos nunca a una certeza absoluta respecto a lo que Shakespeare pudo decir o dejar de decir. En cualquier caso, sí que sabemos que Shakespeare es el autor, si es que lo es, de un puñado de obras que es muy difícil creer que fueran únicamente una cuestión de entretenimiento teatral. No podemos nunca escapar a la sensación de que las obras de Shakespeare se representaran en un teatro a orillas del Támesis y que, como repito siempre, porque verdaderamente es un quicio de nuestro acercamiento a Shakespeare, la mayor parte de su público estuviera formado por marineros y putas. Naturalmente, esto es verdad, esto lo repiten mucho los críticos de Shakespeare, hay que recordar que ese era el entretenimiento de la época, pero cuesta mucho pensar en Hamlet como un entretenimiento para las tardes de los marineros en el puerto. Cuesta mucho no darse cuenta de que hay cierta coherencia que podemos trazar sin forzar demasiado la interpretación entre las obras históricas, la aparición de las obras romanas, la composición de las tragedias, las comedias que se entreveran con las tragedias, las obras oscuras con las que Shakespeare va acabando su composición de tragedias y comedias, la composición de los romances finales, que es el título que se le da a La Tempestad, a Cimbelino, por ejemplo, y fundamentalmente las dos obras que nos convocan aquí, una de las cuales apenas es obra de Shakespeare, pero nos interesa muchísimo por el interés que Shakespeare haya podido mostrar por un autor, Tomás Moro, del que hizo un uso extraordinario en Ricardo III. Toda la obra de Shakespeare sobre Ricardo III no es más que una recreación dramática de la biografía que Tomás Moro escribió de Ricardo III. Ese es un dato de primer orden, porque marca la pauta de la descripción de la tiranía. Este era el objetivo de Tomás Moro. Y después porque Shakespeare ha dejado una obra tradicionalmente dejada de lado en los estudios sobre Shakespeare, que es Enrique VIII, que es una obra de las menos leídas, representada siempre en el teatro inglés, a pesar de la deformación de la monarquía que aparece ahí, y todo esto es muy difícil leerlo sin que nos preguntemos cuál era el reflejo de la política aquí. Caben al menos dos preguntas. Una, puesto que nuestro seminario ha ido trazando esto casi desde el principio, ¿cuál era la religión de Shakespeare? Puesto que en la época de Shakespeare es muy difícil preguntarse cuál es su definición política sin antes saber cuál es su emplazamiento teológico. Y segundo, ¿cuál era la política shakespeariana? Esto es algo que vamos a tratar de responder aquí esta tarde. Me valdré de un libro, lo tenéis todo en la bibliografía, recién publicado, de Stephen Greenblatt, El tirano. Se acaba de traducir al español, salió hace apenas unos meses la versión inglesa, que ha recibido una crítica muy mala por parte de los shakespearianos, en el sentido de que no parece un libro propio de un erudito en Shakespeare como es Greenblatt. Esta no es una edición de bolsillo precisamente, esta es la edición de Stephen Greenblatt de Shakespeare, de la obra de Shakespeare. Apareció por primera vez en 1997-98, es la edición Norton, que se basa en la edición Oxford, que es la edición canónica que tenemos, pero que incluye una serie de interpretaciones y hermenéutica que hacen de esa edición probablemente la edición más potente. No para todos. Harold Bloom detesta cordialmente a Stephen Greenblatt y sigue usando las viejas ediciones Arden, pero no podemos negar que Stephen Greenblatt es alguien capaz de editar a Shakespeare hasta las últimas consecuencias. Pero todo el mundo ha quedado decepcionado con este pequeño libro. Yo creo que no han entendido que se trata de un panfleto, de un extraordinario panfleto político que al menos tiene un mérito. Ha puesto otra vez sobre la mesa un concepto que la filosofía política o la ciencia política, los muy sesudos profesores de política de la universidad, esta gente que tanto sabe, los politólogos, los sociólogos, bla, 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 los sofistas en última instancia, no usan el término tiranía. Un término tradicionalmente dejado a un lado cuando se habla de lo que recibe un nombre, al menos desde que Sófocles escribió Oedipus Cyranus, que traducimos mal por Edipo Rey porque en griego se lee Edipo Tirano. Quiero decir que es poco comprensible que sigamos prestando atención a una obra como Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt y no le prestemos atención a Sobre la tiranía de Leo Strauss, porque el término es
tirano. Es el verdadero término que se corresponde con la descripción de quien aspira a lo que Aristóteles, de una manera muy aséptica, llamaba la panbasileia, la monarquía total. Pero el nombre clásico, el nombre que define, el nombre que psicológicamente, sin equívoco, es tirano. El mérito, al menos del libro de Greenblatt, es que ha devuelto el término al primer plano. Ha escrito un panfleto, no es un libro que requiera de unos conocimientos exhaustivos de Shakespeare para ser entendido. Al contrario, es un libro que aspira a intervenir en la conciencia de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, fundamentalmente porque Greenblatt considera que Donald Trump es un tirano. Y aunque el nombre de Donald Trump no está mencionado en ningún momento en el libro, todo el mundo comprende cuando lo lee que el libro está escrito contra Donald Trump y que es un libro que trata de denunciar el acceso a la presidencia de los Estados Unidos de un tirano al menos en potencia. Yo debo decir que lo único que le puedo reprochar, si es que yo soy alguien que pueda reprocharle a Stephen Greenblatt nada, es dos cosas. Uno, que no haya hablado de los otros tiranos que en estos momentos están rodeándonos y de las pulsiones tiránicas que cada vez con más claridad están dominando el ejercicio de la política contemporánea. Y segundo, que no haya tratado Enrique VIII en el libro. Es verdad que trata las obras históricas, pero no Enrique VIII. Es verdad que Shakespeare dejó entre la finalización de sus obras históricas y Enrique VIII toda su gran obra en medio y dejó pasar unos cuantos años, pero Enrique VIII es una obra que hay que considerar. Así que estas dos cuestiones yo las trataría. Quiero decirles que si esta tarde Boris Johnson alcanza la mayoría absoluta en el Reino Unido, creo que accederá al cargo de primer ministro un tirano en potencia. Boris Johnson ha hecho algo que en la historia constitucional inglesa era, hasta no hace mucho, inconcebible. Pero es que están pasando cosas que para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la tradición republicana eran inconcebibles hasta ayer. Lo sucedido con la clausura del Parlamento británico, en cualquier otro momento de la historia inglesa le habría costado a Boris Johnson literalmente la cabeza. No estoy diciendo que hubiera sido despedido o hubiera tenido que dimitir. Quiero decir que habría sido guillotinado o ejecutado en la Torre de Londres. Porque eso es lo que ocurría en la historia republicana, a pesar de la monarquía, en la historia republicana inglesa, cada vez que a alguien se le ocurría algo así como cerrar el Parlamento, sino que se lo cuenten a Carlos I. Bien, el caso es que esa pulsión tiránica es algo que Greenblatt ha explicado muy bien. Nosotros tenemos que incluir este seminario de Shakespeare en estos seminarios que estamos celebrando aquí. Recordad que empezamos con el mapa de Gibbon, en un momento irónicamente feliz de la historia europea, la Constitución de los Antoninos, que como vimos es un fracaso completo. Vimos en la última sesión cómo Justiniano hace algo que Enrique VIII repetirá, la asunción de los dos poderes, los poderes del espíritu y los poderes de la tierra, el poder temporal y el poder espiritual, asumiendo la jefatura tanto del Estado como la cabeza visible de la Iglesia, y Enrique VIII, que es el tema de nuestro, hace exactamente lo mismo cuando asume la jefatura de la Iglesia anglicana, cargo que todavía hoy la reina de Inglaterra asume. Bien, naturalmente hoy la cuestión religiosa ha quedado en un segundo plano. Yo no estoy tan seguro de esto, pero ha quedado en un segundo plano. No, como veis, en esta cuestión, los guionistas del ala oeste de la Casa Blanca sabían perfectamente por qué diseñaban en la ficción un presidente católico. En la memoria de todos estaba Kennedy, naturalmente. Seguramente el más mentiroso de los presidentes americanos hasta Donald Trump, con toda probabilidad. Pero sabían que esa pulsión religiosa era necesaria porque en los países de lengua inglesa el catolicismo era la versión minoritaria de las posibilidades religiosas. En Inglaterra, prácticamente hasta finales del siglo XIX, un católico no tenía acceso a la función pública. No es lo mismo en los países de tradición católica. En cualquier caso, la tradición religiosa puede haber quedado más o menos a un lado, pero lo cierto es que lo que se está diseñando es la razón de Estado que copa
todas las posibilidades de la acción política. Eso es lo que Shakespeare, yo creo que entrevió muy bien cuando, de una manera, yo creo que evidente para cualquiera que lea las obras de Shakespeare, decidió contar la historia de Inglaterra a través de la Guerra de las Rosas. Ya habéis visto la simbología en el pequeño corto que hemos visto aquí, muy bien trazada, muy visible, menos visible también en el ramo de rosas blancas y rojas que hay cuando están hablando el presidente Bartlett y el contrincante republicano. Hay un ramo de rosas en medio de esa conversación regia que mantienen ambos. Shakespeare narra la historia de Inglaterra y después vuelve a contar el acceso al poder absoluto sin basarse ya directamente en la historia de Inglaterra, sino más bien en una situación más o menos mítica. Personajes como Macbeth, que es de la historia de Escocia, personajes como el rey Lear, que se remontan al pasado arcaico de Inglaterra, el propio Próspero, que es un trasunto del mismo, y finalmente Enrique VIII. Aquí habría que decir que como tenemos aquí el pequeño guión, que el carácter literario de las obras de Shakespeare ya orienta nuestra posibilidad de lectura. Es muy difícil orientarnos con Shakespeare. No sabemos cómo es posible que alguien haya escrito al mismo tiempo El rey Lear y Rosalind. Parece salido de dos manos completamente distintas. Esto obliga a los lectores a un ejercicio extraordinario de atención para mantener la coherencia en todos los propósitos de Shakespeare. En cualquier caso, el personaje primero que nos convoca aquí es Tomás Moro. Hay una obra llamada Tomás Moro, algunas de cuyas páginas se le atribuyen a Shakespeare. No sabemos muy bien cuál es la mano de Shakespeare en todo esto, no lo saben todavía los expertos shakespearianos. Sí que sabemos que, en cualquier caso, para esa obra, Shakespeare tenía en mente que Tomás Moro había sido, sobre todo, no tanto el autor de Utopía, ahora veremos la relación de Tomás Moro con la Utopía, cuanto el autor de la biografía, como he dicho antes, de Ricardo III. Es muy importante darse cuenta de que esa biografía que escribe Tomás Moro de Ricardo III es, por así decirlo, una especie de giro en la historia constitucional de Inglaterra. ¿Quién había sido Ricardo III y por qué el acceso al trono de Ricardo III, por breve que fuera su reinado, ya no cabía conceptuarlo como una tradición, sino que suponía una interrupción? Y esa interrupción tenía que ver con el carácter de la tiranía, realmente, con el acceso completamente ilegítimo y con el mantenimiento ilegítimo de un poder basado en el mal, lo que el presidente Bartlett ha llamado wrong, cuando le dice a su jefe de gabinete que asesinar al supuesto terrorista está intrínseca y absolutamente mal. Pero es que ese es el modo de gobernar de Ricardo III. En cualquier caso, para nosotros, Tomás Moro es sobre todo el autor de Utopía. Yo creo que Utopía, de Tomás Moro, es un libro sobre todo citado, mencionado, pero muy poco leído. Creo que poca gente ha leído Utopía de Tomás Moro hasta el final. En cualquier caso, Tomás Moro deja su impronta de utopía para Shakespeare en el libro más utópico de Shakespeare, que se llama La Tempestad. Y La Tempestad podría haber sido el final de la obra de Shakespeare. Lo que quiero que veamos esta tarde es que Enrique VIII es la obra más extraña de Shakespeare, porque está escrita incluso después de La Tempestad. Y no solamente después de La Tempestad, sino después de otro acontecimiento, a mi modo de ver, muy importante en la configuración de la conciencia inglesa. Ese acontecimiento es la aparición en 1611 de lo que conocemos como la Biblia del rey Jaime. Ya solo el nombre resulta chocante. La Biblia no puede ser de un rey. Entiendo que no puede ser de un rey. ¿Cómo llegamos a identificar la Biblia como la obra de un rey? ¿Por qué? Pues porque la Biblia del rey Jaime es fundamentalmente la codificación final de la Reforma inglesa. No solamente hacía falta que Enrique VIII asumiera la institución eclesiástica como una institución del Estado y viceversa, sino que hacía falta que esa religión se expresara fundamentalmente en una lengua propia. Para los que estamos por aquí, esto de la lengua propia tiene connotaciones, para mí siempre siniestras. En cualquier caso, la lengua propia es el inglés
y la Biblia del Rey Jaime crea la lengua inglesa. Hay un cuento muy bonito del último Kipling, Rudyard Kipling, se llama The Holy Bride, en el que fabula cómo Shakespeare forma parte de la comisión que redacta la Biblia del Rey Jaime. Y es fascinante el cuento, porque lo que sí que podemos suponer es que la Biblia inglesa y las obras de Shakespeare se convierten en las dos grandes creadoras del lenguaje a partir de ese momento. Eso es lo que, como todos sabéis, Wittgenstein decía de Shakespeare. Shakespeare es un creador del lenguaje. Pero es que Shakespeare se sobrepone, o está al lado, o se solapa, o circula, mientras se está creando nada menos que toda una Biblia en lengua inglesa. Es fascinante este cuento de Kipling, porque en el fondo lo que nos dice es que Shakespeare no solamente ha creado las obras de Shakespeare, sino que ha escrito la Biblia. Es un cuento realmente extraordinario. Aprovecho, ya que he mencionado a Wittgenstein, para introducir la segunda gran consideración que Wittgenstein solía decir respecto a Shakespeare. Decía, yo con Shakespeare no puedo hacer otra cosa que quedarme asombrado. Yo creo que podemos hacer bastantes más cosas con Shakespeare que quedarnos asombrados. Podemos tratar de entenderlo o podemos tratar de interpretarlo. Volvamos a La Tempestad. En La Tempestad, Shakespeare demuestra que ha leído mejor que nadie la Utopía de Moro. Ha transcurrido un siglo desde la publicación en 1516 en Lovaina de Utopía de Tomás Moro. La Tempestad aparece hacia 1613, 2 años después de la Biblia del Rey Jaime, quiero decir. En un pasaje extraordinario, en boca de uno de los personajes secundarios, se le hace decir a ese personaje que está imaginando lo que a todas luces es lo que Tomás Moro habría llamado una utopía. En el momento decisivo, ese personaje dice que en esa isla que están creando no habrá soberanía. Esa es la palabra clave que está en juego aquí. La palabra soberanía, que es una palabra muy reciente en el vocabulario político. No una palabra reciente en el vocabulario, una palabra reciente en el vocabulario político. Soberano es el nombre que más o menos se le había ido dando al monarca. Pero en las obras de Shakespeare, el nombre con el que se refiere normalmente al monarca en las obras históricas es liege, no es todavía soberano. La palabra soberanía acaba de empezar a usarse porque la ha usado Jean Bodin en Francia en los 6 libros de la política, la primera gran codificación de la política europea. Que alguien como Shakespeare, que supuestamente era un autor teatral, dramaturgo, más preocupado por los terrenos que quería comprar en Stratford, en la película de Kenneth Branagh se habla de todo esto. Es la vuelta del viejo Shakespeare a Stratford y los problemas que tiene allí con su mujer, con sus hijas, con los terrenos que ha comprado, con los lugares que vuelve a ver después de haber abandonado Stratford corriendo por haberse acostado con la hija de un hacendado o haberle robado un ciervo, no recuerdo muy bien por qué sale corriendo de allí, probablemente por las dos cosas. Bien, en cualquier caso, Shakespeare, que parece el más patán de todos los que pueblan el círculo de dramaturgos de Londres, parece haber tenido un oído finísimo para las cuestiones políticas más importantes. Que Shakespeare incluya la palabra soberanía en La Tempestad indica que Shakespeare tenía oídos. Recordemos que Ben Jonson tenía título universitario, que Marlowe había ido a la universidad, que Fletcher y los demás colaboradores eran todos ellos personas que habían pasado por la universidad. Shakespeare no había ido ni al colegio prácticamente. Y recordad aquella frase con la que se le recuerda, poco latín y menos griego. Aunque debo decir que nuestro amigo Alman, que estuvo por aquí este verano, ha demostrado en un pequeño artículo que sabía a Cicerón mejor que una pléyade de filólogos contemporáneos. ¿De acuerdo? Se había leído su Cicerón y se había leído su Plutarco. En la traducción inglesa, pero lo había entendido. Muy bien. No habrá soberanía en la utopía de La Tempestad. Es un dato muy importante. Solamente hay 2 autores que yo recuerde en lengua inglesa que hayan dejado a un lado la soberanía. Shakespeare y Abraham Lincoln. Son los únicos que en lengua inglesa han dicho ese término no es constitucional. Este no es el término de Shakespeare. Shakespeare dice, en nuestra utopía, Sebastián es el personaje de La Tempestad, no habrá soberanía. Muy importante esto. El libro de Bodino está ordenando el mapa político europeo. Es un libro que está teniendo en cuenta ya la recepción de Maquiavelo. Inmediatamente
En apenas una generación aparecerá Hobbes en Inglaterra. Entre paréntesis, no es ninguna casualidad que en estos momentos se esté preparando una gran traducción del Leviatán al catalán. Conozco al traductor y conozco los motivos por los cuales se está llevando a cabo una gran traducción del Leviatán al catalán. El que tenga oídos, que oiga. Bien, en cualquier caso, este es el juego, la soberanía. No habrá soberanía. Pero es que la palabra soberanía es la palabra clave en la transición de las obras históricas. El sueño de la soberanía se lee en Enrique VI, lo tenéis ahí. Pero el otro término que inevitablemente fuerza la irrupción del concepto político de soberanía es el término de obediencia. Si hay soberanía, no puede haber otra cosa que obediencia. La soberanía no puede reclamar otra cosa de quienes están bajo su disposición que la obediencia absoluta. Y la palabra obediencia es la palabra más repetida en el pequeño drama de Tomás Moro. Y la palabra que se repetirá con más insistencia en Enrique VIII. Fijaos, lo tenéis ahí, en esa insistencia tremenda en la obra de Tomás Moro. In to your obedience. Es la obediencia absoluta a la autoridad. Una autoridad que empieza a ser absoluta. Esa es la concepción de la soberanía, el término más letal de toda la lexicografía política. Recordad además que, y lo hemos dicho muchas veces, además le dedicamos en su momento en Filópolis un seminario a Rousseau, que para Rousseau fue muy fácil pasar de la soberanía del rey a la soberanía popular. El año que viene, si seguimos celebrando estos seminarios, sin duda vamos a dedicarle toda una jornada al abate Sillés y a su obrita sobre el tercer estado. Porque ahí está toda la conceptualización que nos hace falta. En la frase de Sillés, ¿qué es el tercer estado? Ahora nada. Mañana todo. Ese final, ese final del abate Sillés, todo quiere decir, ya no quedará nada fuera. La soberanía la tenía el rey. En apenas 100 años la soberanía pasa a ser popular. La transición a la soberanía popular fue conceptualmente muy fácil para Rousseau. No tuvo que hacer nada, porque la monarquía ya había diseñado completamente hasta dónde podía llegar la soberanía, hasta todo. No podía quedar nada fuera. Es muy importante que todos estos sueños de soberanía, palabras de soberanía, que se repiten continuamente en las dos obras, soberanía y obediencia, hasta en los momentos literariamente más conseguidos de Enrique VIII, que son los parlamentos de las dos reinas con las que juega la obra, la reina Catalina, que es abandonada, negligida, porque Enrique VIII desea casarse con Ana Bolena. Recordad que Ana Bolena también acabará decapitada. Pero tanto cuando habla una como cuando habla la otra, el término central, insisto, en momentos todavía de gran capacidad literaria, el concepto central es obediencia. Y es muy difícil, yo creo que es muy difícil leer estas obras sin darse cuenta de que Shakespeare está jugando con estos dos términos permanentemente. Es muy difícil leer las obras y no darse cuenta de que o sopesamos estas dos palabras o no estamos entendiendo las obras. Podemos hacer una lectura estética, naturalmente, de Shakespeare, pero yo creo que Shakespeare tuvo un oído extraordinario para lo que estaba pasando en la política y para lo que estaba pasando, naturalmente, en Inglaterra. Lo que creo que Shakespeare no era un loco temerario. Recordad que buena parte de sus compañeros tuvo serios problemas con la policía secreta de la monarquía. Marlowe murió a manos de la policía secreta, seguramente porque él mismo era uno de ellos, ¿de acuerdo? Kidd tiene que ser sometido a un interrogatorio. De todos los grandes dramaturgos de la época, el único que parece haberse escapado de toda sospecha es, yo creo, el más radical de todos, Shakespeare. Si leemos las demás obras de los otros autores, carecen de la fortaleza y el relieve conceptual que adquieren algunos términos en la obra de Shakespeare. Naturalmente, la frase que más nos interesa, y ahora vamos a leer El Parlamento de Boris Johnson,
es el momento en que al cardenal Wolsey se le acusa de haber caído en la jurisdicción de praemunire, que es un término latino, porque, como he dicho antes, era una ley del siglo XV en Inglaterra, elaborada con la intención, como he dicho antes, de que el papado no pudiera intervenir en los asuntos de la corona inglesa. Dicho de otra manera, que la legislación que elaborase el Parlamento británico y sancionase el rey fuera la última legislación posible, que no hubiera una apelación a un tribunal distinto del que ellos mismos tenían. Recordad que en estos momentos, esta misma tarde, el Reino Unido sigue sin constitución. No hay una constitución escrita. El Reino Unido se sigue basando en una acumulación de precedentes legales. Eso significa que en la práctica entender la Constitución inglesa exige una preparación jurídica que no está a disposición de un ciudadano corriente. Por eso la Cámara de los Lores es una cámara, recordad que la promesa electoral de Tony Blair era doble, la abolición de la Cámara de los Lores y la redacción por escrito. ¿Alguien se acuerda de Tony Blair? Lo he dicho muy rápidamente, pero quizás haya pasado ya a la prehistoria, que es donde debería estar, y en el olvido más contumaz. Pero esa era la promesa con la que ganó las elecciones, poner por escrito la Constitución inglesa, sacar en limpio una copia de la Constitución inglesa de todos esos precedentes que se remontan a la Carta Magna de 1215, por cierto, un acontecimiento del que en el Rey Juan de Shakespeare no se dice ni una palabra. Hay 3 o 4 omisiones en las obras de Shakespeare que son tan significativas que solamente podemos sacar esta conclusión. No aparece allí porque Shakespeare no quiere que aparezcan. Hay 2. Los más importantes son estos. No dice nada de la Carta Magna y no escribió nunca, de una manera clara, el asesinato en la catedral. La muerte en Canterbury a manos de la monarquía del arzobispo de la Iglesia. Recordad que esa es la gran obra que escribe Eliot cuando se convierte al anglicanismo. Eliot escribe Asesinato en la catedral con la voluntad de incorporarla al corpus shakespeariano. Pero esta es una locura de Eliot sobre la que no volveremos. Pero esas son 2 omisiones clarísimas. Uno repasa la historia de Inglaterra y dice, ¿cómo es que esto no está en las obras de Shakespeare? Es naturalmente deliberado. Aquí, a Wolsey, que ha sido el cardenal más taimado, el verdadero político de todo, cuando cae en desgracia, lo que se le dice es, en el fondo estabas trabajando para el Papa. No es cierto que estuviera trabajando para el Papa, pero esa es la acusación que se le hace. Fijaos, si lo habéis leído, los que hayáis recibido, creo que todos. Ahora volveremos en el Parlamento de Wolsey porque hay una mención a Thomas More. Esta, no sé si se puede un pelín más grande, se ve mejor así, ¿no? Bien, esto es Boris Johnson hace menos de un año. Sigue siendo un latinajo. Y me pregunto, ¿cuántos electores ingleses podrían saber lo que es praemunire después de leer a Johnson? Johnson no es ningún lerdo. Quiero decir que es un hombre formado en Oxbridge, como sabéis. Es un miembro de la élite inglesa mucho más allá de Cameron y de Tony Blair. Es un hombre salido de la élite más elitista de toda la isla inglesa. Esto es curioso, porque podríamos pensar, ¿lo ha sacado Boris Johnson de la legislación inglesa o lo ha sacado directamente de Shakespeare? ¿Cuál es el trasvase ideológico que está diciendo, que está poniéndose de relieve aquí? ¿Cuál es el discurso de Johnson? El mismo. Lo que está diciendo es, ni el papado en el siglo XV, ni por supuesto en los siglos posteriores, ni Bruselas. Eso quiere decir que en la práctica tenemos 2 conclusiones posibles. Una es de índole económica, probablemente muy presente en alguien que, como Johnson, es un heredero de Margaret Thatcher. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Convertir Inglaterra en un paraíso fiscal.
ya no las Islas Caimanes, ya no la isla de White, sino todo el Reino Unido convertido él mismo en paraíso fiscal, en un emplazamiento extraordinario en la zona atlántica, por tanto, hacer prácticamente del Reino Unido una isla Caimán a lo grande. Sin duda, esto está en la mente de Boris Johnson. Hacer de la City el modelo dominante de todo el Reino Unido. Por eso, en última instancia, el Partido Laborista se ha visto obligado a elegir como líder al más rancio de los izquierdistas que ha encontrado por el armario. Porque, efectivamente, Johnson tiene una agenda neoliberal que posiblemente se llevará por delante todo lo que quede del estado del bienestar en Inglaterra. Esto con toda seguridad. Pero este es el aspecto económico. Alguien podría decir, bueno, si con eso no es suficiente, probablemente sí. Que Boris Johnson sea la punta de lanza del neoliberalismo, sin duda, y que acabará convirtiendo Inglaterra en... Bien, pero recordemos otro pequeño detalle, no exento de importancia. Convertirá a Inglaterra en un paraíso fiscal con armamento nuclear. Porque el Reino Unido dispone de armamento nuclear. Esto no es una cuestión menor, porque si efectivamente el Reino Unido, si esta noche Boris Johnson saca la mayoría absoluta, que es el procedimiento con el que hoy las cosas tienen que hacerse, no está en manos de Boris Johnson hacer como Enrique VIII y asumir inmediatamente plenos poderes, pero si saca la mayoría absoluta es el nombre que nosotros seguimos dando a una disposición de poder en la práctica absoluto. Si Boris Johnson saca mayoría absoluta esta tarde, no solamente tendrá facultad para llevar adelante una política económica, es que políticamente habrá blindado el Reino Unido. ¿A qué tribunal por encima del Reino Unido podrá apelar a partir de ese momento un ciudadano británico? A ninguno. Exactamente la misma situación del siglo de Enrique VIII. Pero exactamente la misma situación que hereda Isabel, que es la reina bajo la cual escribe Shakespeare, y la misma situación de Jaime I. Recordad que Jaime I, el heredero de Isabel, aunque no el heredero filial, Jaime I no solamente añade a su condición de rey en la práctica absoluto, puesto que se convierte efectivamente en el rey de Inglaterra, recordad que añade a su condición la de ser el mayor demonólogo de Europa en ese momento. La obra, Jaime I es autor de una demonología. Quiero deciros que los poderes del mal existen. ¿Nadie recordaba este pequeño detalle de la biografía de Jaime I? Es el mayor experto en el demonio que hay en esos momentos en Europa. Y escribe una obra firmada por él mismo que se llama Demonología, que convierte en libro de su política de Estado. El demonio se pone a la cabeza del Estado con Jaime I. Ya sé que todo esto suena un poco raro, pero es la consecuencia absoluta de haber tirado por la borda a cualquier otro dios que no sea el rey. Chesterton lo dice siempre con una gracia extraordinaria. Lo malo de no creer en Dios es que se acaba creyendo en cualquier cosa, incluso en el demonio. Pero es en lo que creía Jaime I. Y es el jefe del Estado. El discurso de Boris Johnson no tiene desperdicio, porque efectivamente hay un lenguaje económico. La humillación que supone para una economía de 2 trillones de libras esterlinas, bien. Pero es que fijaos, está acusando a Bruselas y a quienes defienden en el Reino Unido, fijaos lo que está diciendo, a quienes en el Reino Unido sean europeístas, se les acabará acusando de lo mismo que Enrique VIII acusa a Wolsey y a Wolsey le cuesta la cabeza. En el fondo los está llamando traidores. ¿Por qué? Porque la soberanía exige la obediencia absoluta. Todo aquel que en estos momentos, es muy importante esto, recordadlo, todo aquel que en estos momentos invoque la soberanía está invocando la tiranía. Todo aquel que invoca la soberanía está invocando la obediencia absoluta. Podrá argumentarlo de una manera o de otra, pero todo aquel que defienda la soberanía de Inglaterra, la soberanía de Cataluña, la soberanía de España, la soberanía de lo que sea, está eo ipso invocando la tiranía y la obediencia. Ese es el lenguaje de la política. Esta es la deducción precisa de aquí. Todo aquel que defienda la posibilidad de que Bruselas intervenga
de alguna manera. Pero pensad que la Unión Europea no es únicamente Bruselas, la Unión Europea es Luxemburgo. Quiero decir que es el Tribunal Europeo. Quiero decir que los ciudadanos europeos tienen un tribunal de apelación superior a los tribunales nacionales. Pensad que la noticia que ayer encabezaba los titulares de todos los periódicos, pero especialmente de La Vanguardia, era que en las conversaciones de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana se está hablando ya de la cesión del Poder Judicial a Cataluña. Por tanto, de la creación de tribunales que no estén supeditados a la jurisdicción nacional, a la jurisdicción del Estado. Praemunire, soberanía, tiranía. Este lenguaje no es un lenguaje arcaico. Stephen Greenblatt lo ha escrito en un panfleto brillantísimo, agudo, sencillo, que está diciendo: la tiranía no ha desaparecido de la vida política de los seres humanos. Por eso la cita de Hazlitt, un poquito antes, es característica. Hazlitt fue uno de los mejores lectores que tuvo Shakespeare. Pero el gran libro que escribe sobre Shakespeare, Hazlitt es uno de los escritores más formidables de toda la literatura inglesa, un radical extraordinario, muy poco conocido. Bien, el gran libro que escribe sobre Shakespeare tiene este nombre: Personajes. ¿Por qué lo llama así? Porque Hazlitt sabía que la gran virtualidad de Shakespeare había consistido en no detenerse en términos abstractos sin que pudieran encarnarse en personajes muy concretos y reconocibles. De tal manera que en la escena quedaban expuestos en carne y hueso ante la mirada del público. Esa es la razón por la que acaba su pequeño análisis de Enrique VIII diciendo esto: el cargo que se ha aducido contra la filosofía moderna respecto a que sea enemiga de la lealtad es naturalmente lo que se le pide, de la obediencia, lo que se le pediría a un ciudadano, es injusto porque podría ser aducido contra otras cosas. Y ahora viene la frase: ningún lector de historia, pero tampoco ningún lector de las obras históricas de Shakespeare, puede ser un amante de los reyes. A menudo nos hemos asombrado de que Enrique VIII, como Shakespeare lo lleva a escena, como lo hemos visto representado en toda su hinchada deformidad de mente y de persona, no haya sido abucheado de la escena inglesa. ¿Cómo es que efectivamente Enrique VIII ha seguido representándose sobre la escena inglesa sin que uno se dé cuenta de que esa obra no podía ser un panegírico de Isabel, como acaba la obra? La obra acaba diciendo: y ahora aparecerá la gran Isabel, gracias a la gran política de Enrique VIII, aparecerá la gran reina Isabel. Claro, con esto Shakespeare se salvaba de toda la censura posible, pero la obra es una descripción precisa de eso, de la deformidad de mente y de persona de un tirano como Enrique VIII. Pero la gran actualidad de Shakespeare es que al haber hecho que esos personajes encarnen conceptos políticos, no podamos ya mirar nosotros, como dice ahí, ningún amante de la historia puede ser un amante, ningún lector de historia no puede ser un amante de los reyes. ¿Por qué? Porque los verá representados y tendrá la posibilidad de decirle a la cara al tirano: tirano, eres un tirano, por tanto no puedo obedecer. Un último apunte literario, antes de ver todo esto que aparece aquí. Es hasta cierto punto incluso un enigma. Este último texto que os he puesto, los que lo hayáis leído, es un texto de Harold Bloom, posiblemente el mayor crítico literario de nuestra época, pero incluso Harold Bloom es alguien que sabe que la crítica literaria no está al servicio solo de la literatura. Cuando Bloom dice: no puedo resolver el enigma de Enrique VIII. Si Harold Bloom no puede resolver el enigma de Enrique VIII, no sé qué hacemos aquí nosotros. Y tengo problemas para responder a esa profecía de Cranmer, el más sectario de todos los personajes que aparecen en la obra, es lo que se le dice: Cranmer, you are a sectary, sobre la pequeña Elizabeth que aparece al final. Naturalmente no podemos tomarnos en serio eso. Lo que sigue me afecta personalmente, porque teniendo yo la edad
a la que Shakespeare murió, me pregunto qué es lo que he hecho sobre la Tierra. Pero bien, muerto a los 52 años, Shakespeare no experimentó nunca la vejez, que es como lo representa Kenneth Branagh en esa película. Es un pequeño homenaje. Entiendo que tiene que haber una devoción seria de Kenneth Branagh en la representación de Shakespeare como un anciano cuando no fue nunca un anciano, que es lo que dice aquí precisamente Bloom. Y sin embargo, fijaos en esto, el estilo de la vejez domina Enrique VIII. Esta apreciación crítica de Bloom es extraordinaria porque la podemos proyectar sobre nuestra propia época. Yo tengo la sensación, que no sé si compartiréis, de que todo empieza a ser caduco a nuestro alrededor, de que las fórmulas políticas están gastadas, de que lo que está ocurriendo en realidad es que todas las pulsiones tiránicas responden a que ya nadie sabe exactamente cómo organizar la república. Esta es la sensación, que alguien como el presidente en funciones de nuestro país siga en funciones, habla de la incapacidad de un pueblo entero para saber qué hacer. No habla del personaje en concreto, más allá de su psicología. Habla de un pueblo entero que no sabe qué hacer, no sabe cómo ordenar la república. Todo el vocabulario político empieza a estar gastado. Pero es que cuando se gasta el vocabulario político, los resortes son siempre los resortes del momento más violento. No es ninguna casualidad que esté recorriendo esta pulsión tiránica todo el planeta. Putin es un tirano. Trump es un tirano. Macron es un tirano. Salvini es un tirano. Las pulsiones tiránicas empiezan a aflorar en los momentos de indecisión. Que un presidente en funciones de un gobierno español se atreva a decir que la oposición debe dejar de ser oposición, en Inglaterra habría creado una guerra civil inmediatamente. La oposición debe ser oposición. En una democracia, la cancelación de la oposición supone la tiranía. No se le puede pedir a la oposición que deje de ser oposición. Se le debe pedir a la oposición que ejerza la oposición. Y dar gracias porque ejerza la oposición. Porque solamente con oposición un gobierno mantiene su alternativa democrática. No se le puede pedir no seas oposición. No sabemos qué hacer. Todo empieza a ser viejo. Ese es el secreto de esta obra de Enrique VIII. Es una obra que parece decrépita, que parece como si ya nada se pudiera hacer. Es un buen instinto, pero es que Harold Bloom ha llegado a los 92 años y sabe lo que significa estar, como decían los clásicos, en el umbral de la vejez. Falstaff, uno de sus primeros sustitutos, ¿no? Quizá más que Hamlet, la tesis de Bloom siempre ha sido que Falstaff es el gran personaje shakespeariano, y yo cada vez estoy más seguro. Recordad que el capítulo que le dedica a Falstaff se llama El Sócrates de Ipswich, ¿no? Muy bonito. Recrear a Falstaff como si fuera Sócrates es un acierto metodológico extraordinario. Rechaza reconocer sus años, decir los años que tiene, y por eso es heroicamente divertido. El mundo parece muy viejo en Enrique VIII, y en las escenas que Shakespeare escribió para la otra obra en la que estuvo colaborando en esa época, los dos nobles del mismo linaje, los dos nobles parientes. A pesar de su extrañeza, de su carácter más o menos misterioso, raro, Shakespeare conoció el final de su época, como quiera que nosotros ahora llamemos a aquella época. Enrique VIII es una elegía para lo que Shakespeare había logrado en el drama poético, algo que había alterado realmente el mundo, dice Bloom, y conscientemente es una despedida a los mayores poderes de este dramaturgo. Pero es que eso es lo que esperábamos que hubiera sucedido con La Tempestad. Alguien que ha creado el personaje de Próspero, alguien que ha creado La Tempestad, que ha sabido darle a esa obra todo el temperamento de una auténtica utopía, escribe después una obra donde realmente es cuando se despide de la escena. Y se despide algo así como advirtiendo de que la tiranía ha ocupado el lugar que no le corresponde. Todas las obras históricas de Shakespeare, todas las obras, realmente su composición de la tragedia tiene que ver con esto. Cuando alguien accede al poder y no sabe qué hacer con él.
toda la tragedia habla de la impotencia, de la incapacidad, de la falta de virtud de un gobernante. Macbeth, en el fondo, no sabe qué hacer con el poder. Lear demuestra no saber qué hacer con el poder. En última instancia, provoca una guerra civil cuando decide caprichosamente repartir el reino, en la vejez esperando no otra cosa que adulación. Pensad en la tragedia terrible que supone Coriolano, en lo que supone Julio César, cuando Bruto desencadena irresponsablemente una guerra civil porque no sabe qué hacer con el poder. Cree absurdamente que asesinando a César ha logrado salvar a Roma. Desencadena una guerra civil porque no ha visto a Marco Antonio y lo ha tenido al lado. Todas las obras de Shakespeare hablan de la incapacidad de quienes acceden al poder para saber qué hacer con él. Es una viejísima cuestión europea. En última instancia, ¿qué es lo que podemos decir del tirano? Que es un incompetente peligroso. Y eso es lo que estaba diciendo Shakespeare de Enrique VIII. Y esa es la sensación que todos empezamos a tener de nuestros gobernantes, que son radicalmente incompetentes para llevar a cabo un gobierno en ejercicio. La impresión que tenemos es que Donald Trump no sabe qué hacer, que tampoco sabe qué hacer Boris Johnson, que tampoco sabe qué hacer el presidente en funciones, que fundamentalmente parece que no lo sabe hacer nadie en estos momentos en Europa. Y eso lleva a una fragmentación radical. Pero en ese momento hay quienes, no sabiendo qué hacer, empiezan a acumular cada vez más poder. Lo hemos dicho en esta sala varias veces. Pensad en lo que supondrá para Europa la salida del Reino Unido. Solo quedará una nación con poder nuclear, que es Francia. Si recordáis la escena del martes en París, Macron, Angela Merkel, Zelensky, Putin. Solamente había que fijarse en la cara de Angela Merkel. Era la cara de la impotencia radical. La cara de decir, yo no pinto absolutamente nada aquí. Alemania no tiene una bomba nuclear. Francia está ordenando Europa otra vez bajo el modelo imperial. Esto es lo que estábamos viendo aquí. Las dos grandísimas palabras que convocan el seminario de esta tarde. La apelación a la soberanía absoluta y la apelación a la obediencia absoluta. Nosotros hemos dedicado aquí un seminario a la desobediencia civil. Nosotros hemos estado hablando durante mucho tiempo ya, durante años, de todo lo que significan los conceptos políticos. Esta tarde, al menos, debería quedar claro que Shakespeare ha advertido con claridad que toda apelación a la soberanía exigirá la obediencia absoluta. No es ninguna casualidad que la generación posterior de Shakespeare sea la generación entregada a la guerra civil y que la salida de la guerra civil tenga lugar por medio de la creación del Estado absoluto, que significa el Leviatán. El Leviatán. La obra que, si la recordáis, desde el frontispicio ya parece una especie de recreación de las obras históricas de Shakespeare. ¿Recordáis el frontispicio del Leviatán? La figura del rey que tiene dentro de sí, como si fuera un gran cuerpo, a todos los súbditos. Pero el Leviatán no tiene exterior. No hay nada fuera del Leviatán. Esa advertencia ya está contenida con toda claridad en Enrique VIII de Shakespeare. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por esta intervención tan brillante que has tenido, como es en ti habitual, y particularmente en la sesión de hoy, que nos has deleitado a todos con creces. Pues es momento ahora del coloquio que habitualmente celebramos en cada una de estas sesiones, así que con el micrófono que tiene su poder Mercedes, adelante el magistrado don Carlos Climent. Hola, buenas tardes. Como siempre, tan esclarecedor, Antonio. Una cuestión que se me ha suscitado conforme te venía oyendo al principio, y es en relación con la secuencia de la película, de la serie, ¿no? De la serie. Del ala oeste de la Casa Blanca, en la cual el presidente decide cogerle, ¿no? Que hemos quedado antes, sí. Matarle, ¿no? Matarle. Esto implica un juicio basado en unas reglas que no están escritas en ningún lugar,
No es un juicio, no se le ha dado oportunidad Sí, de defenderse. ellos han tomado una decisión y por lo tanto han hecho un juicio. Sí, claro. No un juicio formal. No, claro. Bien, hubo un juicio en el que tampoco se respondía a unas reglas preestablecidas, como por ejemplo Nuremberg, en el cual se juzgaban a unas personas conforme a unas reglas supuestamente de derecho natural o universales, o Dios sabe de dónde estaban esas reglas. Escritas no estaban, no había un principio de tipicidad. La pregunta que te hago yo es, cuando el presidente de los Estados Unidos ficticio decide, después de sopesar que hay una persona que ha cometido una serie de hechos o hay un peligro potencial enorme y supongo que ha realizado unos actos inaceptables, no está respondiendo en su juicio, en su decisión, a unos criterios no escritos en los cuales se pretende también la realización de la justicia. Es decir, sin formalismos y sin reglas, sin embargo, en el fondo sí que está buscando una justicia que ellos creen que deben de realizar. ¿Cómo se hizo también en Nuremberg? Bueno, ese es el razonamiento de Vito Corleone. Claro, quiero decir, por no salirnos de la ficción, en el fondo, ¿por qué cuando vemos El Padrino no dejamos de mantener nuestra simpatía y adhesión por Michael Corleone? Porque pensamos que en última instancia es víctima de una injusticia ancestral y que todo su propósito es restaurar una justicia. Pero el mal lleva al mal. Y por tanto, no es un principio, está mal desde el principio. Está mal desde el principio. Y como está mal desde el principio, no puede llevar a otro sitio que al mal. Otra cosa es que tú te entregues al mal. El asunto aquí es el personaje de Thomas More, que es, en cierto modo, el que marca la... Porque Thomas More, para la Iglesia Católica santo, ¿no? Para la historia inglesa, canciller. Para la historia de la filosofía, autor de Utopía. Para la historia de la historia, para la historiografía, autor de unas obras históricas que no tienen parangón en Inglaterra hasta la historia de Inglaterra de Hume, que entronca deliberadamente con la tradición que ha empezado Thomas More. ¿Es posible mantener la conciencia, un término que aparece repetidamente en Shakespeare, ¿es posible mantener la conciencia en la política? ¿En la vida política? Esto es posible que en ese encuentro con el mal se pueda mantener el bien? More, más que nadie, tenía que saber que en última instancia las puertas del infierno no prevalecerán. Pero More fue autor de persecuciones. More persigue a los protestantes. Llega a ser canciller. Es toda una ironía de la historia, y ese es el pasaje que no he leído, pero que está en el texto que os he dado. Ese es el pasaje, insisto, irónico, aquí, cuando Wolsey pide noticias. Wolsey ha sido destituido, le espera la muerte, naturalmente, y su sicario, Cromwell, llega a verlo y Wolsey le dice, bueno, cuéntame cómo van las cosas. Yo he sido destituido, estoy al margen ahora, sabe que va a morir, obviamente. ¿Cómo van las cosas? Y le dice, bueno, pues mira, Thomas More ha sido elegido canciller en tu lugar. ¿Puede alguien llegar a ser canciller sin haberse manchado las manos? ¿Se puede ejercer la política con las manos limpias? Ahora bien, en el caso de que respondiéramos que no, la cuestión es entonces qué es lo que se espera, qué es lo que nos queda, cuál es el margen de acción que tenemos. En última instancia, lo que podemos pensar, casi en términos de la noble mentira platónica, es lo siguiente. Podemos pensar que el presidente Bartlett ha ordenado el asesinato de una persona por nuestro bien y que entonces él asumirá el castigo. Ese es el sentido que le dio a su propia vida Lincoln. De esto hablamos ya aquí. Cuando Lincoln le da carta blanca a sus generales para acabar la guerra civil americana, sabía que eso en la práctica significaba una política de exterminio implacable del enemigo. Es la Marcha a Atlanta.
Sherman ordena, de aquí a Atlanta no dejéis nada con vida. Pero Lincoln sabe, alguien tendrá que pagar por esto. Y al final, ¿quién tiene que pagar por esto? Yo tengo que pagar por esto. Es como si Lincoln hubiera ido al teatro Ford a que le pegaran un tiro. Tenía que pagar, alguien tiene que pagar por esto. Pero la lógica del tirano, eso es lo que me lleva en última instancia a no creer que Lincoln fuera un tirano. Es que el tirano está dispuesto a que por sus maldades paguen los demás. Porque lo que Shakespeare sabía perfectamente, y yo creo que lo demuestra muy bien, y por eso todas sus obras hacen que incluso la tragedia más terrible provoque en nosotros una sensación de piedad. En última instancia, ¿por qué en el momento que está justo antes de la muerte de Macbeth, Macbeth dice casi los versos más bonitos que hay en la obra de Shakespeare? Tomorrow, tomorrow and tomorrow, all our yesterday. La poesía ahí se desborda. ¿Por qué? Porque en última instancia hasta el tirano más abyecto es un ser humano, pero su tiranía ha consistido en que no ha querido asumir las consecuencias de su maldad. Habría una posibilidad de hacer lo que tú dices si el tirano estuviera dispuesto a asumir en su propia persona el mal que causa por salvar a los demás. Pero amigo mío, eso ya es lo que ha hecho la religión. En el momento en que Enrique VIII cancela la posibilidad de que Roma intervenga en Inglaterra, lo que está cancelando es la vieja historia que decía ya ha habido alguien que ha asumido el pecado del mundo. Yo no soy católico, pero estamos en una sede católica. Quiero decir que las consecuencias de negar a Roma son que si negamos a quien ya ha asumido el sacrificio, ¿quién va a asumir el sacrificio a partir de ese momento? Y la consecuencia es clara, el pueblo. O sea, todos los demás. Nosotros no. A partir de este momento nosotros nos quedamos a salvo. Es que esa es la situación. Quiero decir que en el momento en que alguien no asume que la instancia sacrificial tiene su esfera, y que eso es la religión, pero decide que eso ha quedado fuera porque la ha anulado por completo, y eso es Enrique VIII, y eso es las guerras civiles inglesas, a partir de ese momento, ¿quién asume el mal? ¿Quién asume las consecuencias del mal? El tirano no va a querer hacer eso. Por eso es tan característico que en 1600, muy poco después de la muerte de Shakespeare, al rey haya que cortarle la cabeza. No es la Revolución Francesa la primera en decapitar al rey, la primera es la Revolución Inglesa, y tiene que ser simbólico porque Inglaterra, de facto, se ha convertido en un Estado completo y absoluto. El rey no habría sido decapitado nunca si el ateísmo no fuera la razón de Estado. No se decapita a Carlos I, se decapita la corona. Porque ya no queda ningún... O se decapita la corona o se extermina a la población entera. Pero es que el exterminio de la población entera cabe en las posibilidades de la política moderna. Stalin hace eso, Pol Pot hace eso. La bomba atómica supone el exterminio de una población. Pero no es Truman el que paga por eso. ¿De acuerdo? Este es el asunto, que la razón de Estado opera impidiendo que el sacrificio pueda ser asumido en una esfera propia. Ya no hay esfera propia de la religión porque el Estado ha absorbido todo. Por eso el gran libro del siglo XVII es el Leviatán. Y el Leviatán no tiene exterior. A mí me ha puesto los pelos de punta saber que en estos momentos se está traduciendo el Leviatán en Cataluña. Podría haberse traducido hace 10 años, porque conozco al traductor y es un experto en Hobbes. Podría haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora precisamente? Y añadiré algo. Además, en un contexto en que no ha aceptado venir a Valencia a hablar conmigo de Platón. ¿Qué está pasando en Cataluña? Bueno, pues lo que está pasando en todas partes. La soberanía exige su puesto en la historia. Es lo que va a pasar esta tarde en el Reino Unido. Es la política de Trump, la soberanía estatal. Es Putin. ¿A qué tribunal puede apelar un ruso? ¿A qué tribunal del mundo puede apelar un ruso? Esta es una cosa que me pregunto, ¿a cuál? ¿Un ruso puede apelar a algún tribunal?
Sí, sí, puedes intervenir. Esta es la cuestión de la soberanía. Pero ¿quién asumirá el mal, Carlos? Sí, sí, eso iba. Porque en el caso de la secuencia, vuelvo al mismo, ¿quién asume las consecuencias de su decisión? Nadie. No, no quiero hacer un spoiler de la serie si alguien no la ha visto. No. Pero, es decisivo porque en la serie, ¿quién acaba? Fíjate, es que cuando he mencionado la mafia, no lo he dicho adrede, en la serie... No, sí, me parece muy acertado. ¿Quién acepta, quién acaba pagando las consecuencias? Él. Pero no personalmente, sino en su hija. Exactamente lo que acaba la tercera secuencia del Padrino. ¿Quién acaba pagando todos los males del Padrino? La hija inocente del Padrino, que es la que muere en las escalinatas aquellas del teatro de Palermo. Pero es otra vez, el tirano es aquel que ha conseguido que las consecuencias del mal no le caigan a él directamente. Alguien tiene que pagar. Pero toda la historia de Europa ha consistido en aceptar que el chivo expiatorio no fuera necesario otra vez. Esa es la obra de René Girard, un autor al que deberíamos traer seguramente a un seminario. Cuando René Girard dice, ya ha habido un chivo expiatorio, no más. Porque si no aceptamos que ha habido un chivo expiatorio, a partir de ese momento el chivo expiatorio va a ser la población. Y ese es el sentido de los exterminios en masa de poblaciones, que el tirano no asume en primera persona. ¿Asumió alguna vez Mao, Pol Pot, Stalin, crímenes que ya eran crímenes no contra la humanidad, sino contra poblaciones completas? No era un concepto abstracto, es que efectivamente ya el chivo expiatorio podía serlo cualquiera. Esa es la asunción de la tiranía. Y esto es lo que a nosotros debería empezar a preocuparnos. Hay términos que debemos desterrar de la política. Soberanía es el primero de ellos. Lincoln lo decía con un énfasis extraordinario. Pero los tiranos actuales, según tu punto de vista, acabarán asumiendo las consecuencias perdiendo unas elecciones. Trump, si se presentan. Trump perderá sus elecciones en su momento, porque no va a ser eterno. Boris Johnson igual no gana. Recuerda, Carlos, una cosa. Recuerda que la prohibición constitucional de presentarse en las terceras elecciones puede ser revocada. Evo Morales lo hizo en Bolivia. Para seguir mandando. ¿Cuál es el truco en el que está jugando permanentemente? En ser presidente y primer ministro alternativamente. ¿Alguien recuerda desde cuándo lleva Putin en el poder en Rusia? Mucho. En la práctica significa que ya no hay ninguna separación de Bien, pero tú me has puesto el ejemplo de Putin, pero yo te puedo poner el ejemplo de Boris Johnson, por ejemplo, o el ejemplo de Trump. Las consecuencias de su conducta negativa o maliciosa acabará cuando pierdan las elecciones. Recuerda el gesto de Boris Johnson cerrando el Parlamento de Inglaterra. Es una cosa que uno... ¿Cómo? Es más, forzando a la reina a dar su apoyo, lo cual hace que, si la monarquía era ridícula, ahora todavía es más ridícula. No hubo ningún resorte que dijera, no se puede cerrar el Parlamento, porque la resolución judicial vino después, el Parlamento ya lo habían cerrado en la práctica. Tuvieron que volver a abrirlo corriendo. Es una sátira, es una farsa. ¿Un presidente pidiendo a la oposición que deje de ser oposición? Bueno, pues por la misma parte, pues cierra el Parlamento. Y ahora una última cuestión. Donald Trump se presentará a las elecciones, será nuevamente elegido. ¿Hasta qué punto la reelección de él como presidente viene a legitimar la conducta que él ha desarrollado durante este cuatrienio? Vuelve a la cita de Hazlitt. ¿Cómo es posible que disfrutemos con el espectáculo del tirano? Del que va a salir reforzado, con toda seguridad, ¿no? Yo tengo la esperanza de que efectivamente el impeachment prospere, pero la historia constitucional americana no nos habla de impeachments que hayan sido eficaces. Lo más probable es que Trump salga reforzado del impeachment, entre otras cosas porque el Partido Demócrata no tiene en estos momentos un recambio claro. ¿Tú sabrías decirme el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos? Es fantástico, porque recuerda que el vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente del Senado. Y en estos momentos es fantástico, teniendo en cuenta que la Constitución norteamericana concede al legislativo una preeminencia que no concede al Ejecutivo, que ni tú ni yo sepamos cómo se llama el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo, francamente, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ya ha hecho todo lo posible para que todo eso quede completamente relegado. Y en la práctica resulta que es el presidente del Senado.
que tendría que asumir inmediatamente, porque no se convocarían elecciones. En Estados Unidos no se puede convocar elecciones. La presidencia recaería no en el Partido Demócrata, sino en el propio Partido Republicano, en la cabeza del vicepresidente, que en estos momentos ni tú ni yo sabemos quién es. Pero es que seguramente no lo sabe el 90% de la población de los Estados Unidos tampoco. Lo cual es un serio drama, pero no es un drama distinto al hecho de que yo te pediría ahora que me dijeras quién era el cabeza de lista del partido al que votaste en las últimas elecciones generales. Porque estoy seguro de que tú y yo no lo recordamos. Aquí, porque tú y yo no votamos a los candidatos que se presentan ahora como presidentes de gobierno, porque tú y yo no pudimos votar en la circunscripción de Madrid, ¿verdad? ¿Tú sabrías decirme a quién votaste? Votamos a una lista de la que no sabemos ni qué nombres formaban. Esa es una tergiversación tiránica de la política. Ahí ya hay una pulsión tiránica. ¿Por qué? Porque como tú no recuerdas a quién votaste, esos tampoco se acuerdan de ti. Y por tanto, ellos no están respondiendo ante su electorado, no están respondiendo en lugar de hacia abajo, hacia arriba. El legislativo se vuelca hacia el ejecutivo y rinde pleitesía al ejecutivo. ¿Tú recordarías los nombres de, en los últimos 40 años, los diputados españoles que han desobedecido la política del partido? 2 sindicalistas. En las listas de un partido como independientes y viniendo del sindicalismo. 2. Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez. Evaristo dirá que más, no llegan a 10. Teniendo en cuenta que hay casi 4.000 diputados en 40 años. Quería preguntar, entonces, las listas cerradas, el no cambiar la ley electoral y el sistema este de votaciones, es un sistema más de tiranía. Cualquier sistema que convierta el legislativo en una correa de transmisión del ejecutivo es tiránico, porque impide la separación de poderes. El mecanismo constitucional republicano para impedir la tiranía ha sido siempre la separación de poderes. En esta sala lo hemos comentado muchas veces. En los Estados Unidos, la destitución del presidente aparece en la Constitución antes que su nombramiento, lo cual es ilógico, pero que está advirtiendo de la desconfianza absoluta en el Ejecutivo. No puede haber desconfianza en el legislativo porque el legislativo es el fruto de la elección popular. Pero si se desvirtúa el legislativo, lo que tienes es la predominancia, como en nosotros, del ejecutivo permanentemente. Y una última pregunta. ¿La razón de Estado por la que se asesinó a Kennedy, cuál fue? Pues si has visto la última película de Scorsese, lo asesinó la mafia. ¿Por qué? Debo decirte que no tengo ninguna simpatía por Kennedy. Esto no me lleva a pensar que estuvo bien asesinado, pero quiero decir, creo que es el presidente más mentiroso y, en términos morales, más repugnante de la historia de los Estados Unidos. Y, sin embargo, sigue siendo ante nosotros el hombre joven, liberal, encantador, que estuvo a punto, si no hubiera sido por 2 consejeros con 2 dedos de frente, de precipitar la Tercera Guerra Mundial. Todo porque, todo porque en última instancia no estaba dispuesto a perder sus royalties en los casinos de La Habana, que eran los royalties de su padre. Lo que tenemos que entender es que la tiranía no ha desaparecido nunca. De otra manera, Shakespeare sería para nosotros un texto ilegible por completo. ¿Qué es Macbeth? ¿Qué es el rey Lear? Sino la incapacidad de desaparecer de la escena política en condiciones de sucesión. Fíjate lo que le pasa en España a los partidos políticos, que cada vez que un líder cae, el partido entra en una crisis salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué esa pulsión tiránica que lleva permanentemente a establecer como líder a alguien que solamente pueda ser un líder carismático pero no racional? ¿Es que hemos leído a Max Weber a trozos? Es que la pulsión carismática es una, pero la legislación, la legitimación racional estaba en la página siguiente. ¿Por qué seguimos pensando en términos de líderes políticos? Si traducimos líder al alemán nos da Führer. ¿Por qué seguimos pensando en esos términos? Son pulsiones tiránicas y Shakespeare nos vacuna contra todo eso, haciéndonos reír, llorar y temblar. Evaristo, por favor.
Hola. Bueno, Antonio, esto es un placer. Pero yo quiero dormir a gusto esta noche. Y como quiero dormir a gusto... ¿Se ha roto las negociaciones con RC? No. Es que ya me extrañaba que no saliera a Cataluña. Pero, en fin. Como quiero dormir a gusto, esta noche dormiré a gusto y mañana, cuando oiga la radio, me llevaré una alegría porque este señor tirano no tendrá la mayoría absoluta. Entonces, si eso ocurre, pues tendré dos placeres. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. ¿Sabes dónde ha votado Boris Johnson? ¿Sabes que Boris Johnson ha tenido la desfachatez de no votarse a sí mismo? No ha votado ni siquiera en su circunscripción, lo cual le impide votarse a sí mismo, y fíjate si está seguro de su victoria, que ha votado en otra circunscripción, ha votado en Westminster, porque le pilla cerca de Downing Street, pero no ha ido a votar donde está empadronado el tío. Es la desfachatez absoluta. Un tirano puede hacer lo que quiera, porque es tirano. Pero yo quiero dormir a gusto esta noche, y yo quiero que dormáis vosotros también. Y mañana por la mañana, cuando nos digan el resultado, yo me alegraré porque no habrá tenido la mayoría absoluta. Me alegraré doblemente, primero porque no la tenga, porque haya una nueva votación, una segunda votación para salir o no de la Unión Europea, y para tener nueva charla, porque has dicho, si fuera lo contrario, yo a lo mejor diría lo contrario, y preferiría tener otra charla contigo aquí a que este señor tuviera la mayoría absoluta, porque los tiranos no me caen nada bien. Pero Evaristo, en el supuesto de que Boris Johnson no tenga la mayoría absoluta, Jeremy Corbyn se encontraría en una situación aún peor que Pedro Sánchez. Porque lo improbable es que gane las elecciones con mayoría absoluta Jeremy Corbyn y facilite ese segundo referéndum que los socios posibles, entre ellos los nacionalistas escoceses y los nacionalistas irlandeses, le vayan a facilitar un gobierno que permita efectivamente ese escenario del que estás hablando. Así que lo que va a pasar esta noche es como lo que llevó a escribir a Greenblatt su libro. Greenblatt empezó a escribir su libro cuando vio por televisión que eso que todos decían que no iba a pasar nunca, que Trump acabara siendo el candidato republicano, pasó. Y luego pasó lo que todos decían que no iba a pasar nunca, que no es que solamente era el candidato republicano, sino que nunca llegaría a presidente. Y entonces él lo cuenta que yo estaba en un jardín en Cerdeña con mis amigos veraneando y decía, ¿y qué puedo hacer? Y le dijo su hijo, puedes escribir un libro. Y dijo, bueno, pues lo escribo. Y esto es el tirano. Todos los eruditos shakespearianos lo han tratado muy mal. Pero a mí me parece un panfleto perfecto. Perfecto, porque al menos ha hecho algo. No desestimes la posibilidad de que mañana Boris Johnson tenga mayoría absoluta. No se ha votado a sí mismo, es formidable. Hola, Antonio. Vicente, es un placer siempre que estés por aquí. Mira, es que a mí lo que me preocupa no es tanto el personaje, el tirano, sino lo que me preocupa aquellas condiciones que permiten la existencia del tirano. Y parece como llegamos a situaciones en que utilizo la palabra masas, utilizo la palabra pueblo, esas situaciones en que parece que las masas, el pueblo necesitan de alguna manera el tirano. No quiero nada más que señalarlo, pero es que a mí eso es lo que de verdad me preocupa, porque claro, un tirano en sentido personal, él solo contra el mundo, no, es un inviable. No. Es la cuestión cómo el tirano puede encajar. Es que alguien necesita al tirano. Mira, esa es la cuestión. Tres cosas que voy enseguida. Hay dos capítulos formidables en este libro. Uno se llama Los cómplices y es un análisis finísimo de todos aquellos que colaboran con el tirano. Yo te podría mencionar a 3 o 4 nombres, pero vamos a dejarlo estar. Y otro capítulo se llama El instigador. En realidad debería llamarse La instigadora, porque es un análisis de Lady Macbeth, la que lleva a Macbeth a la tiranía.
Esa gente existe. Pero ahora vamos a la cuestión central tuya. Hace un momento, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí fuera? Estábamos hablando de tu condición de catedrático y de mi imposibilidad de llegar a esa condición. Si tú coges y destruyes sistemáticamente la excelencia en la educación, el resultado no puede ser otro que una población desabastecida. Si tú empiezas a reducir lo que transmites a la población, si por ejemplo un estudiante de bachillerato español puede acabar su bachillerato sin haber leído ni una sola página de Shakespeare, entonces no puedes extrañarte de que esté completamente desarmado ante la irrupción de un tirano. Los puritanos, lo primero que hicieron al llegar al poder en Inglaterra fue prohibir el teatro. Esto les salió mal, porque al prohibir el teatro empezaron a repartirse las obras de Shakespeare escritas, y gracias a eso tenemos las obras de Shakespeare, porque hasta ese momento, como se representaban, a nadie se le pasaba por la cabeza que además pudieran leerse. Se leían, pero no demasiado. Pero con el cierre de los teatros empezó el gran problema de editar a Shakespeare. Pero su gran pulsión, ¿cuál fue? Cerramos los teatros, porque era el principal modo de educar a una población en la representación de todas esas cosas. Tú no puedes destruir el acceso a la información y a la cultura de generación tras generación y después sorprenderte de que el resultado sea Salvini o sea cualquiera. No te puedes extrañar. Tu acceso a la condición de catedrático fue infinitamente más difícil del acceso a la condición de profesor de quienes se lo han ganado este verano, con todos mis respetos para, naturalmente, los amigos que están aquí esta tarde. Ellos lo han tenido más fácil que tú. ¿Eso qué significa? Que tú tuviste que estudiar mucho más y, por tanto, tu capacidad de analizar la realidad es mucho mayor, porque tú has tenido que ganar esa cátedra estudiando 30 o 40 veces más que ellos. Ellos han podido estudiar 30 o 40 veces menos para sacar el mismo resultado. Y eso significa que cuando tengan que trasladarlo a sus estudiantes, o por sí mismos entienden que tienen un déficit en comparación con los antiguos catedráticos, o van a poder transmitir un 30 o 40 o un 50 o un 60% menos a sus estudiantes. Y el déficit de cultura existe en la realidad. No es que se llame fracaso escolar, es algo mucho más profundo que el fracaso escolar, porque incluso el alumno que saca un 10 en la actualidad tiene un déficit de cultura política extraordinario, porque ha podido acabar su bachillerato sin tener acceso a la literatura universal que transmite estas cosas. Esto es así. Y como es así, entonces nosotros no podemos extrañarnos ahora de que las masas sean masas. El proceso educativo consiste en que las masas no existan. Consiste en individualizar a las personas proporcionándoles la cultura necesaria para que jamás tengan que identificarse como masa, como decía Canetti, para que nunca tengan que mutar a masa. El individuo se mantiene como individuo porque tiene los resortes necesarios para no buscar su identificación en un grupo o para no tener que subsumirse en una masa. Pero si tú al individuo no le proporcionas los instrumentos adecuados para que vaya por la vida sin necesidad de meterse inmediatamente en un grupo por el déficit que le hemos causado, entonces las masas saldrán por todas partes, es obvio. Tú no puedes sustituir el proceso de estudio con un iPhone. No puedes, aunque el iPhone contenga toda la información posible, porque el alumno no sabrá hacer otra cosa con ese iPhone que jugar. Pero no sabrá hacer otra cosa con él. Otra cosa es que tú, para tu acceso a la condición de profesor de filosofía, tuvieras que estudiar tanto que en última instancia, quisieras o no quisieras estudiar, si querías tu condición de profesor, tenías que pasar por 180 temas, 140 temas, muchísimos más temas de los que ahora han tenido que pasar. Añadiendo otra cosa, tú jamás que tuviste que estudiar para tu acceso a la condición de profesor de filosofía, otra cosa que filosofía. La proporción de filosofía que ha tenido que estudiar cualquiera de los que ha sacado la plaza este verano es mínima en comparación con la cantidad de pedagogía que han tenido que estudiar. Por tanto, procedimientos que en la práctica nunca les servirán de nada, pero que supondrán la incapacidad para transmitir la información filosófica adecuada. Tú sabes mucha más filosofía que un profesor de filosofía de este mismo verano. Y eso es un déficit. Ya está. Y eso explica el surgimiento de las masas. No lo explica otra cosa. Tú creas individuos, no habrá masas. No crees individuos y tendrás masas.
con lo que estoy apuntando sobre eso que he dicho, pueblo más así, y que dispensen la utilización de estos términos, pero todos saben lo que quiero decir. Si podías hacernos una reflexión, porque parece que el pueblo, las masas, lo que sea, necesitan seguridades y perder el miedo. Y recuerdo a mí la reflexión aquella de que el Hobbes, cuando dice que el principio de toda su vida ha sido el miedo. El miedo, claro. Toda su vida y su obra está inspirado en el miedo hasta el extremo de decir que cuando nació, su madre dio a luz con él a otro hermano, el miedo. El miedo yo siempre lo he visto a leer como base para inspirar al tirano. Si podías hacer alguna reflexión en conexión claro, con lo que apuntaba. pero es que es muy sencillo. Recuerda que no Hobbes, sino Heidegger, en última instancia, el análisis final de Heidegger en Ser y Tiempo es el miedo, transformado en angst. Es el miedo, pero, si el sábado lo veremos en nuestros seminarios sobre Platón, ¿cómo empieza la gran transformación de la paideia en la República, de la educación? Platón lo dice con una claridad asombrosa. Lo único que hemos de combatir es el miedo. La educación no tiene otra finalidad que la de lograr individuos que no tengan miedo a la muerte. Pero que no tengan miedo. Fíjate lo que dice Platón. No es otro el objetivo de la educación. Imagínate esto en una clase de ética, en una clase de filosofía práctica, en la realidad. No hay otra finalidad de la educación que individuos que no tengan miedo. Pero tú te vas a toda la filosofía moderna, de Hobbes a Heidegger, y la pasión dominante, el análisis que hace Heidegger del miedo en la retórica de Aristóteles. Tú esto lo sabes mejor que yo. Es el miedo. Toda la filosofía moderna, con la excepción de Spinoza, parece no poder hacer otra cosa que estar permanentemente asustada, angustiada de vivir. Es el gran error. Por eso volver a Platón es urgente, porque allí está dicho con toda claridad, la educación solo tiene una finalidad, que un individuo, que el filósofo en última instancia, no tenga miedo. Fíjate si es claro. Si una persona no tiene miedo, nunca será masa. Nunca. Nunca será masa. Las masas surgen por el miedo. Pero un individuo dotado de cultura, ¿a qué le tiene miedo? Todo el Fedón es una lucha contra el miedo. La apología de Sócrates es una lucha contra el miedo. El problema es que nos hemos educado en la lectura de una filosofía surgida de la incapacidad de crear individuos. Hobbes propone que no se lea a los clásicos. Literalmente dice, prohibid la lectura de Platón. Es que así es como se ha educado el mundo moderno. ¿Nos puede extrañar que haya masas? Yo siento, Evaristo, que salga a Cataluña, pero para mí es un experimento político de primer orden. Y por tanto... ¿Perdón? Pero es el que está más cerca, me pilla un poco más cerca que Varsovia. ¿Qué quieres que te diga, no? Pero probablemente si fuera como mi amigo Chris Skowronski, que trabaja en Opole, en Polonia, para él la gran preocupación es lo que está pasando en Varsovia, claro. Claro que es la preocupación para él. A mí me pilla un poquito lejos, Varsovia. José Alfredo. Sí, don José Alfredo. Sí, muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que ha sido impresionante, ¿no? Y ha sido muy valiente, ¿no? Hablar del mal así con claridad, ¿no? Compartir, ¿no? Con esto último que estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es la receta también de Shakespeare y luego de Emerson y luego de Cabell contra el miedo? Pues la alegría. Por ingenuo que pueda parecer a todos los intelectuales y sobreintelectuales del mundo. Es decir, Pero es que eso ya estaba en la ética de Spinoza. Por eso, el único libro que Hobbes no comprende es la ética de Spinoza. Hay un momento clave
Cuando se está configurando, piensa que en ese momento están todos discutiendo a Descartes, se está creando la filosofía moderna. Y Hobbes dice, al único que no entiendo es a Spinoza. Este tío es el más osado de todos. Se ha atrevido a decir, y en última instancia, ¿qué es lo que se desprende de la ética Spinoza? Que el hombre libre, en lo único en lo que no piensa es en el miedo a la muerte. El problema es que no nos hemos educado con Spinoza, que Spinoza ha quedado al margen permanentemente de todas las consideraciones. Nos hemos educado con Hobbes, nos hemos educado con otro gran miedoso, Rousseau, nos hemos educado con los grandes miedosos, pero no nos hemos educado con las personas libres. No es ninguna casualidad que Emerson escriba su gran análisis de la poesía, Fernando Villagrán lo sabe mejor que nosotros, con Shakespeare. Y que lo diga con claridad, nosotros no leemos a Shakespeare, Shakespeare nos lee a nosotros. ¿Y qué es lo que lee en nosotros? El miedo. No lo tengas. Para eso ha puesto sobre la escena estas cosas. Y yo me refería también a la otra parte, ¿no? A la comedia. O sea, a la comedia, ¿no? Es decir, hay un sentido, Robert Miola, ¿no? Cuando analiza los finales felices en la comedia de Shakespeare, que llega en un momento en que parece que hace falta una intervención de lo alto, porque si no, no se entiende. Eso da fuerza para resistir a la tiranía, que en el fondo lo que quiere decir es que el mal es el señor del mundo. Pues mire, mientras nos podamos alegrar, a lo mejor no. Yo no he visto mucho del ala derecha, o el ala oeste de la Casa Blanca, pero me ha parecido muy oscura. Y que yo creo que con eso está creando el clima. Es decir, el presidente está siempre entre sombras, ya sea en el teatro, ya sea hablando con el otro, sí, ya sí. sea... En este episodio especialmente, claro. Durante esa serie la leyeron muchos cachorros de la política, que al final apostaron por las sombras, ¿sabes? Bueno, hasta House of Cards. Debo decirte, ahora parece que esa es la serie de cabecera de los políticos, pero yo no voy a entrar en eso. Pero estamos en lo mismo, es cómo nos hemos educado. Simplemente es esto. El día en que nos tomemos en serio la educación platónica, yo creo que cambiaría radicalmente el panorama, pero naturalmente no está en mis manos todo eso. Pero es así, esta es la cuestión. Muchísimas gracias, Antonio. No, a vosotros, claro. Bueno, pues, muchísimas gracias, hemos llegado a la hora de cierre. Encantadísimo, como natural, y todos los aquí presentes de disfrutar de sesiones como esta. Volvemos el año que viene más, y tendremos, pues, Dios mediante, el 9 de enero, disculpadme, el 9 de enero tenemos la próxima sesión, que será en el Ateneo, y Benjamin Constant. Y versará sobre la obra de Constant, y el profesor Guillermo Gómez Ferrer nos la impartirá. Pues muchísimas gracias, levantamos la sesión.